Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te gustan las historias llenas de emoción, secretos y giros inesperados, de esas que tocan el corazón, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like en este video. Así nos ayudas a seguir contando. Historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya. Dicen que la noche recuerda lo que el día intenta olvidar, y que, cuando el viento silba entre los andenes, el destino baja del tren con paso de humo. París, 1940, parecía un suspiro sostenido. Balcones a oscuras, cortinas cerradas, una ciudad con el corazón envuelto en papel gris. En algún lugar, muy lejos, alguien corría contra el reloj. En otra esquina del mapa, alguien aguardaba sin respirar. Ella guardaba silencio para no romperse. Él resistía para no claudicar. Ninguno sabía que la distancia es solo otra forma de escribir la misma palabra. Todavía. Y el cielo no respondía aún. Su nombre era Lidia, hija de una familia de libreros del barrio latino. Había aprendido a leer la lluvia sobre los tejados como quien descifra cartas antiguas. A cada paso llevaba pegado el rumor de la imprenta, el olor del papel, ese polvo luminoso que se posa en las manos y deja huellas de historias. Desde la invasión, vivía en casa de su tía, cerca de Saint-Sulpice, y caminaba despacio para escuchar la ciudad hablar. París seguía siendo París, pero con voz baja. Los tranvías gemían. Los cafés cerraban temprano, y las campanas parecían rezar por costumbre. Más que nunca. Él se llamaba Simón. No era héroe, ni soldado, ni santo. Era simplemente un joven con manos de músico y ojos que sabían esperar. La guerra lo había sorprendido en la frontera norte, entre papeles de aduana y maletas que nunca terminaban de abrirse. Trabajaba cargando bultos, afinando silencios, aprendiendo a no preguntar. Al caer la tarde, se refugiaba en una pensión de paredes delgadas y escuchaba la radio con la oreja pegada a la madera, como si las noticias pudieran derretirse y filtrarse hasta su corazón. Allí escuchó el rumor del último tren a París, y decidió creerle entonces. Lidia guardaba postales en una caja de lata. La torre, el río, un puente al atardecer, y doblada entre todas, una fotografía de Simón tomando café en un vaso de vidrio. Le había escrito por última vez antes de la ocupación, hablando de libros que jamás leerían juntos y de una melodía que él prometió traer de regreso. A veces, al abrir la ventana, ella creía escucharla flotar sobre el Sena, tan fina que parecía inventada. No era música, era esperanza con forma de sonido, y aunque dolía, la esperanza la mantenía de pie. En su rincón más secreto, siempre. El cielo de aquella semana parecía de zinc. Los rumores corrían tan rápido como los soldados, y los mapas cambiaban cada mañana, como si alguien los dibujara con tiza y lluvia. Decían que cerrarían las fronteras, que habría controles en los túneles, que las vías podrían quedar mudas durante meses. Simón contó el dinero que tenía, dobló una camisa, se colgó la armónica al cuello y salió a la estación más cercana. No sabía si encontraría un asiento, un hueco o siquiera compasión. Pero sabía contar latidos, y cada latido decía «París, París, París», como una plegaria sin tregua, nocturna. En París, Lidia acudió a la Gare d'Austerlitz para buscar noticias. No había cartas, no había teléfonos que respondieran, pero había miradas que se sostenían para no caer. Las ventanas estaban enturbiadas por el vaho de cientos de bocas y el tintinear de los trenes sonaba a promesa rota. Lidia se acercó al tablero de anuncios, llegadas inciertas, partidas prorrogadas, rutas desviadas. Le preguntó a un empleado de gorra ladeada si, por casualidad, tenían previsto un tren desde el norte esa noche.
Él alzó los hombros, como quien sostiene una nube. Si llega, será el último. Eso dijo, cansado. Aparte. Simón caminó hasta la estación de su lado del mapa. La noche olía a carbón, y el humo descendía como una manta que quisiera cubrir a todos por igual. Vio madres con mantas atadas al cuerpo, ancianos con fotografías, niños que dormían de pie. Había soldados con botas enlodadas y manos que, pese a todo, ofrecían espacio. Un violinista tocaba una canción de 3 notas para no olvidar su oficio ni su nombre. Simón abrió su pequeña maleta y guardó dentro el miedo. Afuera dejó la armónica, colgando del pecho, como un talismán humilde, para las sombras que acechaban. Cerca, en la ciudad, Lidia adivinaba señales en lo cotidiano. La panadera empezó a hornear más temprano, quizá para no ser vista. El vecino del tercero colgó sábanas a modo de bandera blanca. Un cartero dejó cartas debajo de la puerta, sin tocar. La vida, sin embargo, insistía en pequeños gestos. Una taza compartida, una palabra prestada, un asiento cedido. Lidia escribió el nombre de Simón en la palma de su mano y lo apretó como quien aferra una brújula. Si el tren llegaba, estaría ahí. Si no, también. Porque esperar, cuando se ama, es otra forma de llegar, sin ruido. Cuando el reloj marcó las 9, los altavoces de la estación de Simón chisporrotearon como una hoguera pequeña. Un funcionario subió a un banco y anunció, con voz que no era suya, que un convoy saldría hacia la capital por una vía secundaria, con parada breve en 2 pueblos sin nombre. No garantizaban nada, excepto la partida. La multitud se apretó como un solo cuerpo tembloroso. Simón levantó la mirada, y por un segundo creyó ver el perfil de París recortado en el humo. Respiró hondo, pensó en Lidia, y se prometió llegar, aunque fuera tarde. Vivo, completo, contigo, siempre. Más allá, en Austerlitz, Lidia oyó el primer silbato antes de verlo. El sonido rebotó en las bóvedas como un pájaro perdido y le atravesó el pecho con la dulzura brutal de las cosas que regresan. Cerró los ojos y dejó que el aire frío le contara un secreto. Esa noche, la ciudad entera aguardaría junto a ella. Desabrochó el abrigo, acomodó el pañuelo y dio un paso hacia el borde del andén. El humo llegó primero, después la luz, y entonces, en medio de la neblina, el destino pareció poner su mano sobre la suya. Con una promesa, el tren entró en la estación con un gemido profundo, como si el hierro también pudiera sentir cansancio. El humo se derramó sobre los andenes y borró las siluetas por un instante. Dentro del vagón, Simón apretó la maleta entre las rodillas y sintió que el corazón le golpeaba las costillas con un idioma que no entendía del todo. Mezcla de miedo, deseo y destino. Había pasado días, semanas, tal vez siglos soñando con ese momento. Y ahora, cada segundo parecía suspendido en un hilo invisible, como una nota que no termina de apagarse. París. El nombre le temblaba en los labios. En el andén, Lidia trataba de distinguir rostros entre el vapor. Había aprendido a reconocerlo por los detalles, la manera en que movía los hombros al caminar, la forma en que bajaba la mirada antes de sonreír, el gesto casi musical con el que tocaba su abrigo antes de cruzar la calle. Pero esa noche, la multitud era un mar espeso de cuerpos y sombras. Ella se alzó sobre la punta de los pies, buscándolo con una urgencia que dolía. El silbato final cortó el aire. El tren se detuvo, y el mundo pareció contener el aliento. Simón descendió. No corrió. No podía. Cada paso era un recuerdo, cada mirada, una promesa. En su cabeza, las palabras de Lidia se mezclaban con los sonidos de la estación. Si llegas, te esperaré, aunque el reloj se canse primero.
Las luces parpadeaban. Alguien gritaba un nombre. Una mujer lloraba por un hijo perdido. Y entre todo ese caos, un resplandor breve. Una bufanda azul, la misma que él había visto bailar entre los libros aquel día de verano, cuando la ciudad aún creía en la paz. Siguió el movimiento de esa tela como quien sigue una estrella. Lidia lo vio antes de que él la viera. Por un segundo, el tiempo se disolvió. La guerra, el miedo, las cartas sin respuesta, todo desapareció bajo la certeza de esa mirada. Era él. Estaba ahí, con el mismo abrigo gastado, con la misma sonrisa que parecía pedir perdón y agradecer al mismo tiempo. Se quedó inmóvil, temiendo que, si respiraba, todo se desvanecería como un sueño. Entonces, él levantó la vista. Y el mundo volvió a girar. No hubo palabras, solo el roce de dos presencias que se reconocen antes de hablar. La multitud empujaba, los soldados gritaban, las campanas de la estación repicaban con urgencia, pero ellos seguían quietos, separados por 1 metro de distancia y 1000 años de ausencia. Lidia dio un paso, Simón dio otro, y cuando por fin se encontraron, el ruido se volvió música. No fue un abrazo, fue un regreso al hogar invisible que ambos habían guardado dentro durante demasiado tiempo. «Pensé que no lo lograrías», susurró ella, casi sin voz. «Yo también», respondió él, «pero algo me decía que no podía quedarme, que tú me esperarías». Lidia sonrió, y en su sonrisa cabían todas las primaveras que la guerra había robado. Simón tomó su mano. Estaba fría, pero viva. La llevó a su pecho, donde aún se podía oír el rumor del tren alejándose. «Escucha», dijo él, «todavía queda tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó ella. «Para vivir, aunque sea un poco». El reloj de la estación marcó las 10:30. Afuera, el toque de queda caía como un manto sobre la ciudad. Los guardias pedían documentación. Las sirenas ululaban en la distancia. Lidia sabía que no podían quedarse mucho allí, pero tampoco quería moverse. Sentía que, si soltaba su mano, todo volvería a ser humo. Y ella ya había tenido suficiente humo. «Ven», dijo al fin, «vamos a casa». Caminaron entre el gentío con paso lento, sorteando equipajes, lágrimas y uniformes. Nadie parecía verlos, o tal vez todos fingían no mirar, para no despertar al destino. La calle frente a la estación era un campo de luces apagadas. Un hombre vendía pan duro. Una mujer buscaba a su esposo entre los recién llegados. Un perro husmeaba el suelo. París seguía viva, aunque apenas. Pero para ellos, esa noche, la ciudad volvió a latir. Cruzaron el puente de Austerlitz mientras el río dormía bajo la neblina. Simón detuvo el paso y miró el agua. «Todo esto parece un sueño», dijo. «Lo es», respondió Lidia, «pero prometo no despertar». Él rió bajito, esa risa breve que ella recordaba mejor que su propio nombre. «Traje algo para ti», dijo, sacando la armónica de su abrigo. «¿Todavía la tienes?», preguntó ella, con una mezcla de ternura e incredulidad. «Nunca la solté. Cada vez que tocaba, era para encontrarte». Sopló una nota suave, temblorosa, que se elevó sobre el río y pareció dibujar círculos en la niebla. Era la misma melodía que ella había creído escuchar en sus sueños. Lidia cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Por un instante, la guerra no existió. No había soldados, ni fronteras, ni miedo. Solo una canción suspendida en el aire y 2 corazones latiendo al mismo compás. Siguieron caminando en silencio hasta llegar al edificio donde vivía su tía. Las persianas estaban cerradas, pero una vela encendida junto a la ventana les dio la bienvenida. Subieron las escaleras despacio, conteniendo el ruido de los pasos. En el rellano, antes de entrar, Simón la detuvo.
Lidia, murmuró, si mañana tengo que volver a irme. Ella lo interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. No digas nada. Esta noche no pertenece a la guerra. Es nuestra. Abrió la puerta. El olor a papel, tinta y madera vieja los envolvió. Las sombras se mezclaban con el titilar de la vela. Simón dejó la maleta junto a la pared. Lidia se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno habló. Las palabras habrían sido demasiado pequeñas. Afuera, un avión cruzó el cielo, y su rugido hizo temblar los vidrios. Pero dentro, solo se oía el latido compartido de dos almas que, contra todo pronóstico, habían logrado reencontrarse. El destino, sin embargo, no había terminado su juego. En la mesa, junto a los libros, un sobre sin remitente esperaba abierto. Dentro, una carta con tinta azul. Lidia la había recibido esa mañana, antes de salir hacia la estación. No había querido leerla aún. Ahora, mientras Simón la observaba con una mezcla de ternura y cansancio, ella la tomó entre las manos. Reconoció la caligrafía. Era de su padre, desaparecido en la frontera. Y las primeras líneas decían algo que heló su sangre. Si alguna vez ves llegar el último tren a París, no confíes en lo que traiga consigo. No todo lo que regresa viene del lado de la vida. Lidia levantó la mirada, pálida. Simón dio un paso hacia ella. ¿Qué ocurre?, preguntó. Ella no respondió. Afuera, un trueno lejano resonó como un presagio. Y en ese instante, ambos comprendieron que el reencuentro era solo el comienzo de otra historia. El papel crujió como una rama seca en mitad del invierno. Lidia leyó en silencio, moviendo los labios apenas, como si temiera despertar a algo que dormía entre las letras. Simón observaba cada gesto suyo con la indefensión de quien mira el mar y no sabe nadar. El reloj de pared marcaba el paso de los segundos con una insistencia que dolía. Afuera, la sirena de un camión militar cruzó la calle como un cuchillo. «Es de mi padre», dijo ella al fin, con voz baja. «Está vivo, o lo estaba cuando escribió». Simón inclinó la cabeza, un destello de alegría le rozó la mirada, pero se apagó al ver el temblor en las manos de Lidia. «¿Qué te dice?» Lidia volvió a bajar los ojos. «Dice que se unió a una red de gente que ayuda a cruzar nombres, documentos, vidas. Dice que están vigilando la estación, que hay un hombre con abrigo gris que sigue a los que llegan en el último tren. Y dice, tragó saliva, que no confíe en lo que traiga consigo. No todo lo que regresa viene del lado de la vida». El silencio cayó como polvo. Simón dio un paso hacia ella, pero se detuvo. La armónica le pesó de pronto en el pecho. «Lidia, hay algo que no te he dicho». Ella alzó la mirada, clavando los ojos en los suyos como si quisiera atravesar el humo. «Dímelo». Simón respiró hondo. No era un héroe, y sin embargo, esa confesión pedía la valentía de los que ya no pueden huir. Para subir al tren, no me pidieron mi nombre, me pidieron papeles, y los míos, miró sus manos, no habrían bastado. ¿Qué hiciste? Tomé los de otro. La palabra quedó suspendida, dura como un guijarro. No los robé, me los dejaron. Mark, un muchacho del norte, había perdido a su hermano, tenía miedo, quería quedarse. Me miró y dijo, «Si tú puedes llegar, lleva esto a París». Me puso sus documentos en la mano y me empujó hacia la puerta. Dijo que él volvería en el siguiente tren. «No habrá siguiente tren, Lidia». Bajó la vista. «Estoy aquí con el nombre de otro». Lidia apretó la carta entre los dedos. El papel dejó una marca blanca sobre su piel. «¿Qué traes contigo?» Simón dudó un instante. Luego abrió la maleta. Ropa doblada, un pan envuelto en tela, la armónica. Debajo, envuelto en papel de estraza,
un pequeño paquete. Lo tomó con cuidado y lo colocó sobre la mesa, junto a la vela. No sé exactamente qué es. Marc dijo que debía entregarlo a un contacto en París. Un librero cerca de Saint-Sulpice. Alzó los ojos, incrédulo. Dijo, un hombre de libros, de mirada clara. Lidia sintió que el suelo se movía. Mi padre. La palabra padre se quedó vibrando en el aire como la nota más larga de una canción. Simón pasó una mano por su frente. Si él escribió esa carta, si sabía del tren, miró el paquete. Quizá esto lo explica. Lidia desató el cordel con dedos trémulos. Dentro había una libreta negra y un sobre con negativos fotográficos. En la primera página, un nombre y una lista de apellidos. Algunos llevaba una cruz en lápiz rojo, otros una fecha. ¿Qué es esto?, susurró. Simón acercó la vela. Las sombras bailaron sobre la tinta. Listas, gente marcada, colaboradores quizá, o personas que quieren desaparecer. Tragó. Si esto llegara a manos equivocadas, la idea los dejó sin aire. De pronto, un golpe seco en la puerta del edificio, abajo, sacudió la noche. Voces, botas subiendo peldaños. Lidia apagó la vela sin pensarlo, hundiendo la mecha entre dos dedos. La oscuridad fue un animal que se les echó encima. ¡Arriba! ¡La buhardilla!, susurró. Rápido. Subieron casi a tientas, guiados por la memoria y por la respiración entrecortada. La buhardilla olía a madera y polvo antiguo, a piel de libro y a lluvia detenida. Lidia cerró la portezuela y apoyó la espalda en ella. Las botas se detuvieron en el rellano del piso de abajo. Un hombre habló en alemán. Otro respondió en francés, con acento seco. «¿Preguntan por alguien?», murmuró Simón, acercando su oído a la madera. «Siempre preguntan por alguien», dijo Lidia, pero sintió el filo de la sospecha cruzarle por dentro. «Esta vez podrían preguntar por ti». Los pasos se alejaron hacia el pasillo. Se escuchó una puerta golpeada, un llanto, el arrastre de una silla. Lidia se llevó la mano al pecho. En la penumbra, la armónica de Simón brilló apenas. «Dijiste que te llamas Simón». «Sí». «¿Y el nombre en tus papeles?» «Marc Delattre», susurró él. «Lo aprenderé, lo olvidaré, lo que haga falta, con tal de sobrevivir, con tal de volver a ti. ¿Y si ese nombre te abre puertas que no deberían abrirse?» La pregunta salió más cortante de lo que esperaba. «¿Y si te siguen desde la estación? ¿Y si tus pasos traen a mi puerta algo que no es vida?» La frase de la carta se interpuso entre ellos como una sombra. Simón no retrocedió, pero una pena vieja le nubló los ojos. «Lidia, no soy un fantasma, no soy un enemigo. Traigo lo que él pidió que llegara, y traigo lo único que me mantiene de pie. Tú». Ella cerró los ojos un instante, peleando con la marea que subía desde el estómago hasta la garganta. Había esperado ese reencuentro en 100 noches de frío. Lo había abordado con paciencia en la orilla de una bufanda. Pero ahora, la guerra les había puesto un cuchillo entre las manos. ¿Confianza o miedo? Y la mano temblaba. Un golpe seco en la puerta de su apartamento los hizo saltar. La voz del hombre del abrigo gris, porque ya no podía ser otro, sonó limpia. «Señora del cuarto, abra. Traigo preguntas para su sobrina». Lidia apretó los labios. La tía no estaba. Pasaba las noches como voluntaria en una cocina común. «No pueden encontrarte aquí», dijo, volviéndose hacia Simón. «No con esto», señaló el paquete. «Si nos registran, bajaré por el tejado», susurró él. «Cruzaré hasta la casa contigua. Me esconderé hasta el amanecer. Luego buscaré al contacto de tu padre». «No», dijo Lidia, con una firmeza que la sorprendió. «Esta noche no. Si te mueves ahora, te verán».
Y si te quedas, nos llevarán a los dos. Los pasos se fueron, volvieron, se detuvieron. Una cerilla rasgó el aire en el pasillo. El olor a tabaco llenó la escalera. El hombre del abrigo gris no tenía prisa. Las presas, en las buenas cacerías, se fatigan solas. «Dime que confías en mí», pidió Simón, muy quedo. «Solo eso». Lidia lo miró. Vio al muchacho de los veranos junto al río, al que afinaba el mundo con una armónica y le daba a cada tarde la forma de una canción. Pero también vio al desconocido que había tomado un nombre ajeno, al portador de un paquete que podía encender París como una antorcha. Vio las dos verdades amarradas en el mismo pecho, latiendo juntas en una cuerda floja. «Quiero», respondió, «pero el querer no basta». La palabra quedó entre los dos, vibrando como un vidrio antes de romperse. Lidia buscó la puerta oculta del altillo, esa rendija por donde alguna vez habían sacado muebles viejos. Se escuchó un bisbiseo detrás de la madera. Vecinos que abrían, vecinos que negaban, vecinos que sobrevivían a base de cerrar los ojos. «Te irás ahora», dijo, casi sin voz. «Por aquí, deslízate hasta el patio trasero. Hay una escalera de hierro. Síguela hacia el callejón. No enciendas la armónica, no mires atrás». «Si me voy así...» Simón se detuvo. «¿Volveré a verte?» Lidia tragó la respuesta. No quería mentir. Tampoco podía decir la verdad. «Si esto», tocó el paquete, «llega a la persona correcta, París te devolverá el camino». «¿Y tú?» «Yo». Sus ojos ardieron. «Yo sabré que hiciste lo que debías». Simón asintió, como quien acepta una condena por amor a una promesa. Se acercó un paso, buscando el calor de su piel. Lidia dio un paso atrás. No por rechazo, sino por miedo a quebrarse. «No me toques», susurró, y la frase les dolió a ambos. «Si me tocas, no te dejo ir. Y si no te dejo ir, no te salvo». Él sostuvo su mirada un segundo más, el tiempo exacto en que una vida se decide en silencio. Luego, guardó la libreta y los negativos bajo la camisa, junto al corazón. Metió la armónica en el bolsillo, como quien entierra una moneda para el viaje. Abrió la portezuela del altillo. El aire nocturno entró con olor a lluvia, a metal, a despedidas. «Lidia», dijo a punto de desaparecer, «si mañana escuchas 3 notas bajo tu ventana, seré yo diciendo que todavía existe un después». Ella quiso responder, «Te esperaré», pero el miedo le sostuvo la lengua. El hombre del abrigo gris apagó su cerilla en el pasillo. El silencio fue un animal agazapado. «Ve», fue lo único que pudo decir. Simón se escurrió hacia la oscuridad del patio. La portezuela se cerró con un susurro. Lidia apoyó la frente en la madera fría. Sintió, del otro lado, el roce de su destino alejándose a puntillas. La carta de su padre, suave como una sentencia, pesó en su mano abierta. Afuera, el reloj de la iglesia dio la medianoche. Y así, en la ciudad que lo había visto todo, 2 vidas volvieron a estar separadas. Él por la noche, ella por la sombra de una duda. La guerra, astuta, había encontrado la grieta. Y el amor, herido, empezó a sangrar en silencio. La madrugada se estiró como un hilo tenso, sin amanecer. París dormía con un ojo abierto, con las ventanas selladas y el corazón hecho trizas. En el cuarto vacío, Lidia se quedó de pie junto a la vela apagada, con la carta de su padre entre los dedos. Afuera, la lluvia había comenzado a caer con una dulzura cansada, lavando las huellas del miedo en las calles. Cada gota sonaba como una pregunta sin respuesta. ¿Había hecho bien? ¿Podía amarlo todavía? ¿Podía confiar en él? Desde la buhardilla, alcanzaba a ver los tejados húmedos y el resplandor de un incendio lejano. Alguna parte de la ciudad ardía. Las sirenas,
ululaban como si lloraran. Lidia apretó el pecho con ambas manos. Simón debía estar ya lejos, entre sombras, cruzando patios o escondido bajo algún arco del río. Pero el aire le devolvía su nombre en cada soplo de viento. Simón. Simón. Como si la ciudad misma lo buscara. En el callejón, Simón corría sin rumbo, descalzo de certezas. El paquete lo quemaba bajo la camisa. Detrás, los pasos del hombre del abrigo gris resonaban con precisión militar. No podía verlo, pero lo sentía cerca, como una sombra fiel. Se detuvo en una esquina, respirando el humo y la lluvia, y pensó en regresar. Pero recordó los ojos de Lidia, el miedo y la esperanza entrelazados. No podía fallarle. No ahora. Una explosión retumbó a lo lejos. El suelo vibró. Los cristales de las ventanas estallaron. París se estremeció como un cuerpo que recibe un golpe. Simón se cubrió la cabeza con los brazos y cayó de rodillas. De algún lugar cercano llegaban gritos. Al incorporarse, vio una puerta entreabierta con luz dentro. El taller de un relojero. Entró. Un anciano lo miró con desconfianza. «Cierra, muchacho. Esta noche el tiempo se ha vuelto loco». Simón obedeció. Se apoyó en el mostrador, jadeante. «¿Conoce usted al librero de Saint-Sulpice?», preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido. «Depende de quién lo pregunte. Dígale que tengo algo suyo». Simón abrió el abrigo y mostró la libreta negra. El anciano palideció. «¿De dónde sacaste eso?» «Del último tren a París». El relojero apagó la lámpara de inmediato. «Entonces vete», dijo en un susurro. «Ya vienen por ti». Simón miró por la ventana. En la esquina, el hombre del abrigo gris hablaba con dos soldados. Uno de ellos señaló hacia el taller. El anciano abrió una trampilla en el suelo. «Corre por ahí. Te llevará al sótano del convento. Allí sabrán qué hacer». Simón dudó un instante, pero las botas ya sonaban en la puerta. Bajó sin mirar atrás. La trampilla se cerró. Arriba, los relojes siguieron marcando la hora, ajenos al destino. El túnel era estrecho y húmedo. Las paredes respiraban humedad y secretos. Simón avanzó a tientas, guiado solo por el sonido de su propia respiración. En la penumbra, pensó en la carta del padre de Lidia. No todo lo que regresa viene del lado de la vida. ¿Y si el tren había sido una trampa? ¿Y si él mismo era la pieza de un juego que no entendía? Miró sus manos, manchadas de hollín, temblorosas. No, no era un espectro. Estaba vivo, dolorosamente vivo. Pero la duda lo mordía con dientes fríos. Mientras tanto, en su habitación, Lidia abrió la libreta de nuevo. Pasó las páginas, una tras otra, hasta encontrar un nombre que la hizo detenerse. Simón Vega. Estaba allí, escrito con tinta azul y una cruz al costado. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué significaba? ¿Por qué el nombre de él estaba entre esas listas? Buscó en el sobre los negativos. Levantó uno frente a la luz temblorosa de la vela. Una foto borrosa, la estación, un grupo de hombres junto al tren, y entre ellos, Simón. Pero no como pasajero. Parecía que entregaba algo a un oficial. Lidia dejó caer el negativo. Su mente giró. ¿Era una coincidencia? ¿O todo había sido un engaño? La voz de su padre resonaba desde la carta. No confíes en lo que traiga consigo. Lágrimas ardientes le subieron a los ojos. No puede ser, susurró. Pero en la guerra, incluso el amor más puro podía mancharse de sospecha. Afuera, el hombre del abrigo gris se detuvo frente a su puerta. Tocó 2 veces. «Señorita Lidia Morín», dijo, con acento extranjero. «Tengo razones para creer que usted oculta a un fugitivo». Lidia guardó la libreta bajo el suelo de madera y respiró hondo. Abrió la puerta. «Aquí no hay nadie más que yo». El hombre la observó largo rato.
Tenía los ojos grises, de esos que no parpadean. Entonces, no le importará que eche un vistazo. Entró sin permiso. Recorrió el cuarto con pasos medidos, olfateando el aire como un sabueso. Sus dedos se deslizaron por los lomos de los libros, por la mesa, por la silla, donde aún quedaba la forma invisible de Simón. «Bonito lugar», dijo. «¿Para leer o para esconder cosas?» Lidia mantuvo el rostro inmóvil. «Solo hay polvo y palabras aquí. Nada más». El hombre sonrió. «Las palabras pueden ser más peligrosas que las armas». Se detuvo junto a la ventana. «Dicen que anoche llegó el último tren a París. Curioso, ¿no cree? Algunos piensan que trajo esperanza. Otros, desgracia. Yo no vi ningún tren», mintió ella. «A veces», susurró él, acercándose. «Los trenes dejan pasajeros que no deberían haber vuelto». Lidia sintió el aliento frío de aquel hombre. Quiso retroceder, pero se obligó a sostener la mirada. Si mostraba miedo, estaría perdida. En ese instante, un sonido lejano rompió el silencio. 3 notas de armónica, suaves, insistentes, como una promesa. El hombre giró la cabeza. «¿Ha oído eso?», preguntó. «Solo el viento», respondió ella temblando. El hombre salió al balcón, buscando la fuente del sonido. Lidia aprovechó el instante. Tomó la libreta y la escondió dentro del horno apagado. Cuando él regresó, los 3 acordes se habían desvanecido. «Si vuelve a escuchar ese viento», dijo amenazante, «avíseme. No todos los que soplan melodías traen paz». Cuando se fue, Lidia se derrumbó. Las 3 notas seguían resonando en su cabeza. Simón estaba vivo. Pero ¿por qué había tocado la armónica sabiendo que lo buscaban? ¿Era un aviso? ¿Una despedida? La duda se volvió cuchillo. Simón, mientras tanto, emergía del túnel hacia el claustro del convento. Las monjas lo miraron sin sorpresa. Una de ellas, de rostro joven, lo tomó del brazo y lo condujo a una sala pequeña. «Te esperábamos», dijo. «Deja eso sobre la mesa». Él obedeció. «No entiendo nada». «No necesitas entender, solo cumplir. Lo que traes salvará a muchos». Una puerta se abrió. Un hombre con sotana negra entró. Su voz era serena, pero en sus ojos había urgencia. «La lista», pidió. Simón dudó. «¿Quién es usted?» «Un amigo de tu padre», dijo el sacerdote. Simón frunció el ceño. «Mi padre murió hace años». El sacerdote lo miró con compasión. «Lo sé, pero hay padres que siguen hablando a través de otros». Le arrebató la libreta y los negativos. Se los guardó bajo el hábito. «Ya has hecho tu parte, hijo. Ahora vete». Simón sintió un escalofrío. «¿Qué harán con eso?». El hombre no respondió. «Que Dios te acompañe». El silencio del claustro era absoluto. Simón salió al patio. La lluvia había cesado. En el aire quedaba el olor del miedo, mezclado con incienso. Todo parecía quieto. Demasiado quieto. Entonces lo entendió. Había entregado la única prueba que podía salvar o condenar a Lidia. Corrió de vuelta hacia la ciudad, hacia el humo, hacia su nombre verdadero. Sabía que ya no era solo cuestión de amor, sino de verdad. Si no encontraba a Lidia esa noche, la perdería para siempre. Y mientras corría, el amanecer asomó por fin. La luz pálida del día reveló lo que la oscuridad había ocultado. El rostro del hombre del abrigo gris esperándolo al final de la calle. «Te estaba buscando, Simón Vega», dijo, sacando una pistola de su bolsillo. «O debería llamarte por tu otro nombre, Marc Delattre». El destino, impaciente, alzó el arma. El disparo no sonó de inmediato. Fue como si el aire lo retuviera por compasión. Simón vio el destello del cañón, pero no escuchó el ruido, solo el eco seco de su propio corazón. Cayó contra el muro,
sintiendo el hierro helado en la espalda. El hombre del abrigo gris se acercó despacio, con esa calma cruel de quien cree tener el poder sobre el destino. «Así que tú eras el que debía llevar la lista», dijo con voz baja, casi amable. «No lo entiendes, ¿verdad? No hay trenes a París que traigan salvación. Solo traen fantasmas». Simón apretó la mandíbula. «Y sin embargo, aquí estoy, vivo». Escupió sangre y levantó la mirada. «Y aún puedo elegir lo que hago con mi último aliento». El hombre sonrió. «El amor siempre los vuelve insensatos». «Sí», respondió Simón, «pero también nos hace libres». En un movimiento súbito, Simón giró sobre sí mismo y empujó al hombre hacia la pared. El disparo se perdió contra el cielo. La pistola cayó, resbaló en el empedrado. Un segundo disparo estalló, pero esta vez no se supo de dónde. El hombre del abrigo gris quedó inmóvil, con los ojos abiertos, incrédulos. Detrás de él, en la esquina, una sombra bajó el arma. Era el anciano relojero. «Corre, muchacho», dijo temblando. «El tiempo te ha dado una última oportunidad». Simón no lo pensó. Corrió. Corrió con el pecho ardiendo, con la camisa pegada a la piel y el nombre de Lidia latiendo como un faro dentro de él. Las calles se confundían entre humo y llanto, pero sus pies sabían el camino. París despertaba con el dolor de un cuerpo que vuelve de la fiebre. Mientras tanto, Lidia, incapaz de resistir la incertidumbre, había salido a buscarlo. Caminaba sola por el boulevard, con la bufanda azul al viento y la libreta oculta bajo el abrigo. La ciudad parecía de otro mundo, herida, pero viva. A cada esquina, los soldados miraban con ojos cansados, y en los balcones ondeaban trapos blancos. «Simón», susurró. El nombre se perdió en la bruma, pero el viento se lo llevó igual. En el cruce de Saint-Sulpice la vio, una columna de humo elevándose hacia el cielo, justo donde debía estar la iglesia. Corrió. En la escalinata, entre los escombros, un grupo de hombres y mujeres trataba de apagar el fuego que devoraba una casa contigua. Lidia subió, tropezando. Entonces, entre el humo, lo vio. Simón, cubierto de polvo, con una herida en el hombro, sosteniendo la armónica entre los labios. Tocaba las 3 notas que había prometido. Lidia se lanzó hacia él, esquivando maderas, lágrimas, órdenes gritadas en alemán. Lo abrazó sin medir la fuerza. Él se estremeció, pero sonrió. «Sabía que vendrías, y yo sabía que aún respirabas», respondió ella, con un hilo de voz. El reloj de la torre dio las 7. La luz del amanecer, temblorosa, se filtró entre las nubes. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Simón sacó la libreta que había recuperado del sacerdote antes de huir. «Esto ya no importa», dijo. «No más secretos, no más miedo». «¿Qué harás con ella?», preguntó Lidia. «Lo mismo que haría con cualquier bomba. La entierro y dejo que el tiempo la olvide». Ella lo miró, comprendiendo al fin que el amor que los unía no estaba hecho de certezas, sino de fe. «Mi padre diría que hay cosas que deben desaparecer para que otras puedan nacer. Tu padre era un hombre sabio». Juntos bajaron hacia el río. El agua reflejaba el amanecer como un espejo nuevo. Simón abrió la libreta, arrancó las páginas una a una y las dejó caer. El viento las llevó hacia el Sena, donde flotaron un instante antes de hundirse. «Así termina», murmuró él. «No», corrigió ella, tomando su mano. «Así comienza otra historia». El silencio los envolvió, un silencio que no dolía. Lidia apoyó la cabeza sobre su hombro. «¿Te duele?», preguntó, viendo la sangre en su abrigo. «Solo un poco, pero el dolor me recuerda que sigo aquí». «Y mientras sigas aquí», dijo ella, «también lo estaré yo». Las campanas repicaron a lo lejos, anunciando un alto al fuego temporal.
La guerra seguía, sí, pero esa mañana París respiró un poco más libre. El relojero pasó por el puente, arrastrando una caja de herramientas. Los vio y levantó su gorra en silencio. Luego, desapareció entre la multitud. Simón se recostó contra el muro de piedra. Si me detienen, diré que fui músico, que viajé en el último tren a París solo para tocar una canción. Y yo diré, añadió Lidia, que esperé toda una vida para oírla. La brisa movió la bufanda azul, que se enredó en el aire como un cometa. Lidia la soltó y la vio volar, perderse en el cielo. No sintió tristeza. Había aprendido que algunas cosas solo existen para volar. En el horizonte, las nubes se abrían. La ciudad, herida, comenzaba a despertar de su pesadilla. La gente volvía a salir de los refugios. Los niños corrían tras las palomas. Y sobre todo, había una sensación nueva en el aire. No paz, pero sí la promesa de que, algún día, llegaría. Simón miró el río. ¿Sabes qué me dijo el anciano relojero? ¿Qué? Que el tiempo no sana, solo nos enseña a mirar las cicatrices sin llorar. Lidia sonrió. Entonces miremos las nuestras, juntos. La primera luz del sol les tocó el rostro. En ese instante, ni el pasado ni la guerra pudieron alcanzarlos. Solo eran dos almas cansadas que, pese a todo, habían encontrado un rincón de calma. Simón tomó la armónica y sopló. Esta vez, una melodía nueva. No eran 3 notas. Era una canción entera, luminosa, que se elevó sobre el río y se mezcló con el canto de las campanas. Lidia cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Por fin, después de tanta oscuridad, había luz. Y en esa luz, el amor seguía respirando. El sol ascendía lentamente sobre París, tímido, como si temiera iluminar demasiado pronto una ciudad que aún sanaba de su noche más larga. Las nubes, cansadas, se abrían en grietas de oro. Lidia y Simón permanecían junto al río, abrazados al silencio que sucede a las tormentas, cuando incluso el viento se contiene para no romper la paz recién nacida. El humo de la guerra seguía allí, flotando sobre los tejados, pero ya no dominaba el horizonte. Había grietas en el miedo, y por ellas se filtraba la esperanza. Era una luz nueva, no arrogante ni triunfante, apenas una claridad suficiente para recordarles que la vida seguía, que, a pesar de todo, el corazón todavía sabía latir. Simón levantó la mirada. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había calma. Cuando subí a ese tren, dijo, no sabía si volvería a verte. Creí que el destino era solo un capricho cruel. Pero ahora entiendo que el destino no son los trenes ni las guerras. Somos nosotros, lo que elegimos, lo que no dejamos morir. Lidia lo escuchó con una ternura triste. Y yo, respondió, aprendí que amar no es esperar, sino creer. Creer incluso cuando todo alrededor dice que es imposible. El río se movía lento, arrastrando hojas, pedazos de madera, cartas sin destino. Lidia pensó en la suya, la de su padre, y sintió que por fin podía soltarla. Sacó el papel del bolsillo, lo besó y lo dejó ir. El viento la llevó hasta el agua. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por enseñarme a no temer al amor». Simón la observó en silencio. Después, sacó la armónica y la colocó sobre el muro. «Esta también debe partir». Sonrió. «Prometí tocar 3 notas si seguía vivo. Ya lo hice. Ahora que estoy vivo, quiero aprender otras». «Entonces empieza», dijo Lidia, con una sonrisa que parecía amanecer. El sonido fue suave, casi un suspiro, pero el eco se extendió por las calles, colándose en los balcones, en las cocinas donde las mujeres encendían el fuego, en las manos temblorosas de los hombres que regresaban del frente. Era una melodía de regreso,
de reconciliación, de promesa. Los niños que jugaban cerca se detuvieron a escucharlo. Una anciana levantó la vista y cruzó el pecho con la mano. Un soldado, apoyado en su fusil, dejó escapar una lágrima. En esa canción, París recordó que seguía siendo humana. Lidia cerró los ojos y se dejó llevar por la música. En su mente, el pasado se disolvía. El humo del tren, las sirenas, los pasos en la escalera. Solo quedaba él, la ciudad y la certeza de que, aunque el amor no salva al mundo, lo hace soportable. El reloj de Notre Dame dio la hora. Las campanas, libres por fin de miedo, repicaron con fuerza. ¿Sabes qué haré ahora?, preguntó Lidia. ¿Qué?, dijo Simón. Volveré a abrir la librería. Quiero llenar de voces las estanterías vacías. Que los libros vuelvan a hablar de lo que fuimos antes de olvidar. Simón asintió. Y yo tocaré. No en los trenes, ni en los refugios. En las calles. Para que la gente sepa que sobrevivimos. Caminaron tomados de la mano hacia el puente. Bajo ellos, el río reflejaba un cielo limpio, y los cisnes regresaban lentamente, como si hubieran estado esperando la señal. Cada paso era un acto de fe. No sabían qué traería el futuro. Más guerras, más despedidas, más trenes perdidos. Pero sabían que ya habían encontrado lo que buscaban. Y eso bastaba. Mientras cruzaban, un vendedor ambulante pasó junto a ellos, ofreciendo flores marchitas. Lidia tomó una rosa blanca. ¿Para quién?, preguntó él. Ella sonrió. Para quien llegue en el próximo tren. El hombre asintió, sin entender del todo, y siguió su camino. Simón y Lidia se detuvieron en medio del puente. Tal vez un día, dijo él, alguien cuente esta historia. Tal vez, respondió ella, pero que la cuenten con el corazón. No como una guerra, sino como un amor que sobrevivió a ella. El viento levantó la bufanda azul que había vuelto, traída por el azar o por la ternura del destino. Cayó suavemente sobre sus hombros. Lidia rió. Parece que el destino no se da por vencido. Simón la tomó con delicadeza. Entonces tampoco lo hagamos nosotros. El sol, ya alto, bañó de luz la ciudad. Las sombras retrocedieron. París, la eterna, respiró hondo. La historia de Lidia y Simón quedaría escrita entre los pliegues del tiempo, no en los libros de guerra, sino en las calles donde la gente aún se atrevía a amar. Porque, al final, el último tren a París no había traído muerte ni salvación, había traído memoria. Y la memoria, cuando nace del amor, es lo único que el tiempo no puede borrar. La cámara se aleja lentamente, dejando atrás el puente, el río y la pareja que camina sin prisa hacia la luz. La armónica suena una vez más, y su eco se funde con el rumor de la ciudad que despierta. Una voz en off, suave y nostálgica, cierra la historia. Dicen que el destino viaja en trenes invisibles y que algunos corazones, por más lejos que se pierdan, siempre encuentran el camino de regreso. Lidia y Simón no cambiaron el mundo, pero lo hicieron más hermoso, solo por atreverse a amar cuando todo se desmoronaba. Y eso, a veces, es suficiente. El plano final muestra el Sena brillando, y sobre el agua, flotando aún, una página suelta de la libreta negra. La tinta se borra lentamente, dejando solo una palabra: esperanza. Y así termina esta historia. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Porque aquí, en Historias de Telenovela, contamos historias que parecen ficción, pero podrían ser la tuya.